hemos hablado antes de que cuando nosotros juzgamos fuertemente a otra persona que está fuera de la casa, el Señor nos recuerda que nosotros estábamos afuera de la casa algún día. Entonces no tenemos nosotros el derecho a ser crudos o a ser malos con la persona que está afuera, pero al contrario, queremos que esa persona se restaure. En el peor de los casos, en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios, donde se habla acerca del asunto de disciplina, que no lo hemos hablado aquí, pero nada más para darles un freebie, en el aspecto de la disciplina, se habla acerca de disciplina al principio en Primera de Corintios, una persona que cometió incesto y que tiene que ser juzgado por el cuerpo. La disciplina tiene que ocurrir en la casa de Dios. Pero la disciplina no es castigo. Déjame recalcarlo otra vez. La disciplina no es castigo, sino que la disciplina es por el propósito de que hayan frutos sobre la persona, que es el objetivo de esa disciplina. Es simplemente el que esa persona pueda llegar a una reconciliación con la presencia de Dios y una reconciliación con sus hermanos para que se puedan dar los frutos adecuados que se puedan mirar. Hay muchas personas que, sobre todo cuando están dolidas o cuando están cuando son objeto de disciplina, pueden venir y nos pueden decir, no, a mí nadie me puede juzgar, no me juzgues. La gracia no es así. Y nosotros no juzgamos a nadie, pero sí somos inspectores de fruto. Todo lo que busco es el fruto. Lo que hago con mis niñas. ¿Estás arrepentida de veras? A ver, y entonces empiezo a buscar entre las hojitas a ver si encuentro el fruto. ¿Qué crees? No encuentro el fruto, vamos a disciplina. Y eventualmente el fruto se da, lo dice en Hebreos 12. Y al principio la disciplina no es motivo de agrado para nadie, pero eventualmente la disciplina produce hermosos frutos. Y de eso se trata. Entonces, con eso quiero recalcar de que nosotros no somos personas que nosotros acusamos a las personas que están afuera o a las personas que no quieren participar del Evangelio de Cristo, pero nosotros tenemos que recordar, Romanos 1 menciona acerca de esas personas, Romanos 2 ataca el asunto de religiosidad dentro de la iglesia, diciendo, acuérdate tú que juzgas de que tú eres igual que ellos si tú no te arrepientes en tu corazón. Y luego dice esta cosa tan hermosa en Romanos capítulo 2, dice, porque es la paciencia del Señor y la bondad del Señor la que atrae a la gente al arrepentimiento. Eso no era el chicote, no era, mucha gente piensa que la tribulación va a purificar a la iglesia y toda esa clase de cosas. Ay, Señor, déjeme tranquilizarme. Mucha gente piensa que la tribulación va a purificar a la iglesia, pero realmente la persecución a través de la historia de la iglesia nos hemos dado cuenta que no hace eso. La persecución a través de la historia de la iglesia mata a la iglesia. La iglesia sucumbió al poder romano por causa de la persecución. Es uno de los ejemplos más terribles. Vinieron las Dark Ages y ahí olvídate, ahí eso lo voy a dejar a un lado. Pero es por un ejemplo para darte cuenta de que no es la persecución, no es la sangre, no es nada de eso lo que necesariamente purifica a la iglesia. Es la gracia del Señor sobre la iglesia lo que lo hace. Con eso dicho, y les pinto este contexto para poder de aquí empezar a platicarles acerca de lo que les quiero decir. ¿Ustedes saben lo que es el ajedrez? ¿Sí? Amén. Por ahí escuché un amén muy animado. Yo no sé nada de ajedrez, pero sí lo poquito que sé me lo enseñó mi dad cuando yo estaba más chico. Entonces sí entiendo un poquito de cómo jugarlo. No me atrevo a jugarlo porque ahí es donde puedo probar que cualquier otra persona es más inteligente que yo. Entonces, el ajedrez es ustedes lo han visto anteriormente. Básicamente, el propósito del juego de ajedrez es de que no te vayan a matar. Bueno, uno de los propósitos es que no te vayan a matar al rey. Pero llega un momento en el que el rey se encuentra completamente acorralado por otras piezas y es difícil tratar de manejar esas piezas porque las piezas no se manejan nada más de una manera. Los soldados pueden caminar recto, ¿verdad? Los soldados caminan recto, los alfiles caminan a los lados en diagonal y entonces los caballos caminan en forma de L, dos para adelante y uno para un lado y uno para el otro. Entonces es bien complicado acomodar esas piezas y lo que es más complicado es tratar de anticipar las movidas de tu enemigo. Tú estás tratando de tirar su rey y él está tratando de tirar al tuyo. Entonces la vida es muy parecida al juego de ajedrez. ¿Por qué? Porque las jugadas son muy complejas.
Y generalmente las personas que son muy buenas en el ajedrez a veces pueden anticipar las jugadas de su oponente como hasta 5 tiradas adelante. Los acorralan y los preparan para darles un jaque mate. Y jaque mate es cuando el rey no se puede mover a ninguna otra parte y entonces vienes y tiras al rey. Y lo curioso es de que a lo largo que mi esposa y yo hemos estado pastoreando en diferentes lugares, nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que estaban en un jaque mate. Estamos hablando de historias muy difíciles, no las puedo decir por aquí, pero historias difíciles donde si optabas por una solución, la persona quedaba arruinada. Si optabas por otra solución, la persona quedaba arruinada. Lo que es más doloroso es ver que el enemigo puede jugar con las vidas de tal manera que los puede llevar a un jaque mate así. Es cruel, es duro, es difícil. Te dueles con ellos, tratas de restaurarlos, tratas de ayudarles. Déjenme decirles que los jaque mates más duros donde yo he estado son una vida con la que yo estoy sentado con esa persona, sea un hombre o sea una señora. Estoy yo sentado con esa persona y su vida está tan quebrada. Y lo que es peor es de que la situación en la que esta persona está, hay tanta tensión en esa situación, porque hay versos en la Biblia para rechazarla y hay versos en la Biblia para restaurarla. Y no sabemos cuál es cuál. Y lo duro en ese aspecto en el pastorado es el escuchar la voz del Espíritu Santo para poder escoger, este es el verso que te aplica hoy. Que puedes sentir el Espíritu Santo respirando sobre una palabra diciendo, misericordia es lo que vamos a dar ahora. O en este momento necesitamos disciplina. Es muy difícil. El trabajo de un pastor es muy difícil. Y en el sentido también de tratar de siempre enfocarnos en la restauración de la persona. Pero eso es en lo que quiero recalcar, la restauración de la persona. ¿Sabes por qué? Porque Moret tiene que ser una casa de restauración. Amén. Eso quiere decir que automáticamente tu vida es una vida de restauración. La gente llega contigo, tienen que encontrar el camino al Padre por medio de tu persona. Por supuesto, es a través de Jesús, pero Jesús vive en ti. O tú estás en Cristo, mejor dicho. Estás en Cristo. Por lo tanto, tú estás vestido de Cristo. Ellos tienen que ver a Cristo en tu vida, tienen que encontrar el camino al Padre. Solamente porque estás tú presente o porque estás interactuando con ellos. Entonces, estamos en Navidad. Entonces quisiera leerles una porción navideña. Vamos a ir a Isaías 9, 6 al 7, pero me encantaría leerlo en una versión diferente. Les expliqué la vez pasada que hay versiones que son verso por verso y hay versiones que son paráfrasis. Esta es una versión de paráfrasis, donde en lugar de ir por verso, te explican los pensamientos. Hay validez para ambas y ayudan ambas. Como por ejemplo la Biblia Reina Valera, la Biblia de Wycliffe, son Biblias que hablan, es una traducción literal de palabra por palabra, pero también está la Biblia Dios habla hoy, por ejemplo, que es la Biblia The Message, que son Biblias que son paráfrasis. Ellos agarran todo el párrafo entero y te explican la idea en lugar de la traducción literal. En ambas maneras se necesita una traducción y la traducción lleva también el pensamiento del traductor. Eso lo ilustro mejor cuando, por ejemplo, en la película Lutero, si no la han visto nunca, la película Martín Lutero, se llama Luther, la película, pero es con Alfred Molina, muy buena película. Y en esa película llega un momento en que Martín Lutero está bien preocupado y él dice, si yo traduzco esta palabra así, significa esto. Y si la traduzco también, que puede ser ese significado, significa algo completamente distinto. Y puedes ver la tensión de las personas que originalmente tradujeron la Biblia, porque tenían que traducirla de una cierta manera. Y nos afectan a todos, nos afectan completamente. Y quiero irme por esa tangente, pero lo voy a dejar a un lado, porque necesitamos regresar al mensaje. Entonces, esta versión dice así, en Isaías capítulo 9, el verso 6 al 7. Habrá un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Esperanza de todas las esperanzas, sueño de nuestros sueños.
Un niño ha nacido, dulce respirar, un hijo nos es dado, un don vivo. E incluso ahora con rasgos pequeñitos y cabellera húmeda, Él es grande. El poder del liderazgo y el peso de la autoridad descansarán sobre sus hombros. Su nombre lo sabremos de muchas maneras. Él será llamado Consejero Maravilloso. Será llamado Dios Poderoso. Querido Padre Eterno. La frase me encanta. Querido Padre Eterno. Siempre presente, que nunca falla, el Maestro de integridad, Príncipe de la paz. Su liderazgo traerá tal prosperidad como nunca has visto antes. Y estos son versos escatológicos. Esto se habla de los últimos días. Esta es una promesa. ¿Dónde la metes? Dice, su liderazgo traerá tal prosperidad como nunca has visto antes, paz sostenible para siempre. Dice, este niño, la promesa de Dios a David, un trono para siempre entre nosotros, para restablecer un liderazgo sólido que no puede ser pervertido ni puede ser sacudido. Garantizará la justicia sin errores y equidad absoluta. Siempre la intensa pasión del Eterno, garantizará la justicia sin errores y equidad absoluta. Siempre. O sea, su gobierno no tendrá errores. Y dice, la intensa pasión del Eterno, comandante de los ejércitos celestiales, llevará esto a su consumación. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno del Señor vendrá sobre sus hombros. Él se llama admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y su gobierno se extenderá y no tendrá fin. Y el celo del Señor hará todo esto. Sea que te guste una versión o la otra, pero es exactamente lo que está diciendo. Y estoy poniendo estos versos aquí porque la historia de la Navidad, el hecho de que venga el pequeñito Jesús y que venga y nazca con esa carita pequeñita, las manitos chiquitas, como dice en el verso allí, aunque son pequeñas sus características y su pelito está húmedo todavía, todo eso, Él será grande. Y estamos hablando de que la historia de la Navidad es la historia de perdón más grande de toda la existencia. Porque en el momento que Jesús vino al mundo, Dios decidió perdonar a la humanidad tangentemente. Jesús es la marca del perdón de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que Jesús nos dice, perdona a otros como tú has sido perdonado. El ensayo pasado tuvimos una práctica, el ensayo pasado el jueves tuvimos un tiempo muy hermoso porque empezamos a hablar con el grupo de alabanza. Yo no tenía nada que decirles, pero mi papá, inspirado por el Señor, pues él sí se vino preparado y se paró aquí y empezó a hablar con todos nosotros. Y hubo un momento de una atmósfera de la presencia de Dios y hubieron reconciliaciones. Fue algo muy hermoso. Y me recuerda que este tiempo de Navidad es un tiempo así. Es un tiempo donde las familias se juntan, donde debe haber un ambiente de reconciliación, un ambiente de perdón. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay muchas personas que merecen juicio. Pero cuando nosotros no estamos del lado de la misericordia, entonces nosotros nos estamos oponiendo al plan de Dios. Recalco otra vez. No quiere decir de que no existe disciplina. No quiere decir de que no deben de haber orden. Me refiero que el corazón de nosotros siempre debe de estar por defecto del lado de la misericordia. Porque queremos nosotros mostrar, representar a Dios correctamente y Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, vamos a ir a otro verso, vamos a ir a Marcos capítulo 7, del verso 5 al 13. Marcos 7, del verso 5 al 13. Vamos a poner un ejemplo de las personas que se oponen al plan de Dios y vamos a ponerlo de una manera sencilla para que lo podamos mirar.
Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la de los ancianos, sino que comen pan con manos sucias? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Y si yo me pongo aquí a leer o me pongo a decir tradiciones que nosotros hacemos en la iglesia cristiana, y estoy hablando de la iglesia cristiana en general, todas las denominaciones, si yo me pongo a decir cosas que hacemos en la iglesia cristiana que son solo tradiciones, no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios dice, nos escandalizaríamos de muchas de ellas, pero las hacemos sin pensar. No tienen nada de malo, las tradiciones no tienen nada de malo, a menos que la voz de Dios no esté allí, a menos que el aliento de Dios se encuentre ausente. La palabra de Dios de ayer puede volverse una tradición mañana. Por eso nosotros tenemos que estar escuchando de la voz de Dios todo el tiempo, para estar siempre en el momento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De otra manera nos morimos en tradición, se pierde el espíritu y entonces la generación que viene ya no sabe nada. Pero entonces dice aquí, le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Y entonces él les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Continuamos. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces Jesús da un ejemplo. Dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, ¿qué hacéis? Y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Porque dice, pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, en lugar de darte dinero a ti, papá y mamá, no, porque tengo que dar ofrenda al Señor. Y todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y esto dice invalidando, y esta es la parte donde quiero que pongamos atención, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, cuando yo le doy más valor a cualquier tradición en lugar de a la palabra de Dios, entonces tengo el poder, desgraciadamente en este tiempo, tengo el poder para invalidar el mandato de Dios. Esto no va a ser siempre, pero por ahora sí es. Por lo tanto, por eso el apóstol Pablo dice, con cuidado, dice, siendo Jesús la fundación y los apóstoles, cuidado como edificamos, para que la gente no se pierda, para que la gente no se quede trabada en una tradición nada más. Este es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, pero vamos a ver el ejemplo de lo que sí se debe de hacer. Entonces vamos a ir al verso que quería llegar, entonces vamos a ir ahora a Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo 1, 18. Y dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tú te puedes imaginar, ¿cuántos han visto la película The Nativity Story? Se la recomiendo. ¿Y sabes por qué? Porque se centra en las vidas de José y María. Y te das cuenta que estos dos niños eran pueblerinos, niños, estaban bien jovencitos. María probablemente tendría 13, 14 años, 15 años cuando ella estaba embarazada. Y para que el pueblo viera a una muchacha embarazada y que no estaba completamente casada con José, ella tenía que ser apedreada porque la ley decía que tenía que ser apedreada. Ustedes saben la historia. La saben bien, pero ustedes no se dan cuenta de la tensión tan inmensa que había en ese momento. Esa película muestra muy bien la tensión y la pueden mirar, pues si pueden sentir el dolor de que María la están llevando para ser apedreada, pero entonces tanto José como sus padres no saben qué hacer con ella. Y cuando María viene y les explica lo que está pasando, la toman de a loca. Mucho más porque Dios no ha hablado en 400 años por medio de profecía. ¿Cómo es que de repente a esta muchacha de repente Dios se le revela?
Y más que nada que la preña. Like, seriously? ¿Quién le va a creer? Su familia no le cree. Pero la aman tanto que no saben qué hacer con ella. Porque yo he visto gente tensa porque quieren obedecer la ley, pero al mismo tiempo no pueden. Porque quieren obedecer la ley, pero al mismo tiempo viene el golpe al hígado. Que la ley dice que tengo que hacer esto, pero quiero tener misericordia. Lo he visto. Y son momentos muy difíciles. Yo mismo los he pasado también. Pero entonces el carácter de José es probado aquí. Vamos a ir al siguiente verso. Y dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, decidió entonces, no voy a permitir que apedreen a mi amor. La voy a abandonar secretamente. José no quiso que la apedreara. Pero la ley exige que la tienen que apedrear. Pero José dijo, no la quiero que la apedreen. Entonces, hasta entonces, una vez que él ha tomado su decisión, el Señor revela su plan. Pero él tenía que tomar la decisión primero, para ver si él es apto para lo que va a venir o no es apto para ello. Ay, el Señor lo escogió, él sabía. Sí, tal vez. Pero cuando Él te ha escogido a ti y a mí, no se siente como que Él me escogió. Yo tengo que tomar la decisión al momento de la atención. Amén. Y la historia de José no fue diferente a la tuya y la mía. O sea, de plano, yo me atrevería a decir que el Señor, a pesar de que Él es soberano y que Él puede hacer que todo llegue al final, todavía nosotros tenemos que escoger para un lado o para el otro. Y José escogió. Tengo que obedecer la ley, apedréenmela con todo el dolor de mi corazón, pero hay que obedecer la ley. Y vámonos, que la apedreen. Que yo no la embaracé. O bien, José ahora en este momento dice, yo no puedo permitir que la apedreen, pero tampoco este bebé es mío, así que la voy a dejar secretamente, y se fue probablemente ahí a llorar su tristeza. Entonces el Señor le reveló su plan. Y le dice, y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está es engendrado del Espíritu Santo. Y un sueño le bastó. ¿Sabes por qué? Porque José en su corazón, yo creo que él sí quería perdonarla. Y esa es la cosa diferente, que nosotros interpretamos las escrituras de una manera, pero el rey que escribió las escrituras viene y da una orden completamente diferente. Me recuerda el carácter de Jesús cuando está Jesús y la mujer adúltera y se la viene a tirar enfrente de él y dicen, ahí la escritura dice que tenemos que apedrearla. La encontramos en el acto. ¿Qué dices tú? Entonces el rey que escribió las escrituras, escribiendo en el piso, él se levanta y les dice, el primero que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y ahí había alguien que no tenía pecado. Y al final le dice la muchacha, ¿dónde están ellos? Nadie, Señor, nadie me ha condenado. Ni yo te condeno, pero no lo vuelvas a hacer. Porque ese es el carácter de misericordia de Dios. Jesús dice en Juan 3, porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo. Esa no es su misión ahorita. Algún día vendrá como juez. Hoy no es ese día. Cuando Jesús leyó el rollo, Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí para que yo proclame las buenas nuevas, para que libere a los cautivos, para que muestre el día bueno del Señor, y hasta ahí se quedó. Porque después, si le seguía, hablaba del día de juicio del Señor. Pero Él se quedó allí, porque no es el tiempo todavía. Y cuando leyó el rollo completo, dice, porque el día de juicio del Señor viene, estaba hablando de la caída de Jerusalén. Ese día de juicio era para ellos. Entonces, si esto es lo que José decidió hacer, y el Señor le reveló su plan, cuando nosotros nos aliamos con el Señor y cuando escuchamos de su voz, en el momento en el que nosotros tenemos confusiones en nuestra vida, en el momento en el cual no sabemos qué hacer,
En el momento en el cual tradición nos lleva por un lado, pero yo tengo que tomar otra decisión y quiero, pero no puedo porque mi tradición me dice esto. Entonces yo ahí me estoy poniendo en un momento, estoy en una encrucijada muy importante, donde yo voy a frenar el plan de Dios o yo lo voy a dejar pasar. ¿Sí me están comprendiendo? Si José se hubiera opuesto, hubiera tenido la actitud de los fariseos de aquel tiempo, entonces él hubiera frenado todo y todo hubiera cambiado tal vez. O simplemente no sé qué hubiera pasado, solo Dios es soberano, solo Él sabe. Pero Él decidió del lado de misericordia, Él decidió someter esto. Yo creo que decidió someterlo al Señor porque Él en su fuerza simplemente no podía. Probablemente estaba demasiado joven. Pero entonces cuando Él decidió no aplicar el hacha, entonces el Señor le reveló su corazón. Que el Señor revele a nuestros corazones en momentos así. Que el Señor nos revele en nuestro corazón qué es su plan. Porque el Señor no contradice la Escritura, pero sí contradice nuestra manera de interpretar la Escritura. María tuvo que abrazar el favor del Señor. Salve, muy favorecida. Vas a quedar embarazada y es del Espíritu Santo. Inmediatamente ella está abrazando, me van a llamar la mujer del hijo ilegítimo, me van a querer apedrear. Yo no sé cómo le vamos a hacer, pero hágase como tú quieras sobre tu sierva. El favor del Señor dejó cojo a Jacob. ¿El favor del Señor es lo que te preserva o el favor del Señor es lo que te lleva al martirio? Y ambas cosas son el favor del Señor. Que el Señor tiene un plan particular para cada persona. No, por eso es que no se puede generalizar ni se pueden aplicar conceptos generales a todas las cosas, que la vida es mucho más complicada que eso. Siempre necesitamos la voz del Espíritu Santo para poder juzgar de situación a situación. Yo los quiero mucho. Entonces, con eso dicho, María tuvo que abrazar eso. El pueblo de donde ellos estaban, el pueblo de Nazaret, también tuvieron que abrazarlos a ellos de alguna manera porque no los apedrearon. So, de alguna manera, entendiendo o no entendiendo, los dejaron ir. Entonces, esta es una historia donde todos estos tuvieron algo que ver. ¿Y sabes qué? Y esto es más que nada donde quiero terminar con esto. La situación con esto del perdón es de que el perdón tú lo ves más fácil en una familia que en un ejército. Y yo considero que en ese aspecto una familia es más fuerte que un ejército puede ser. Porque la familia está atada por amor. Y por lo tanto lo único que puede dividir y destruir a una familia es la falta de perdón. Y por eso es que Dios valora tanto el perdón. Por eso es que Dios dice, misericordia triunfa sobre juicio, porque en el momento que el Señor nos decidió perdonar a nosotros, en el momento que Dios decidió perdonar a la humanidad, nos dijo, tú eres mi familia. Y por lo tanto Él pide eso de nosotros también. Sí, sé perfecto como yo soy perfecto. Eso quiere decir que hay mucha gente en tu corazoncito que tal vez tengas que perdonar. Me puedo atrever a decir que hay gente que viene a tomar la Santa Cena indignamente porque no han perdonado a gente. Y eso no puede ser así. Esta es una manera tierna y una manera hermosa y sencilla donde el Señor nos recuerda a través de la historia de Navidad, si tú perdonas a todos aquellos que te han lastimado, no haces más de lo que hizo Jesús contigo, lo que hizo Jesús conmigo. Jesús nos perdonó lo peor que llegaremos a hacer en nuestra vida y si Él nos concede el arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros debemos perdonar a todos nuestros prójimos y los que están alrededor. Yo sé que no es fácil, porque hay gente que ha lastimado mucho nuestras vidas. Nuestras vidas han tomado un rumbo terrible por causa de la acción de alguien. Pero yo no puedo vivir víctima del veneno de alguien más, porque eso es como se distribuye el veneno de la falta de perdón. El tener un grudge, el tener un resentimiento contra alguien,
Es como que te tomas veneno y esperas que la otra persona se muera. Y no funciona. Pero realmente lo que quiere el Señor es de que vivas libre. Como dice una canción, que cuando tú perdonas, tú liberas al que está en la cárcel, y el que está en la cárcel eres tú. Que vivas aprisionado de tu propio resentimiento. No vale la pena vivir con resentimientos, con nadie. O los perdonas o lidias con ello. Y Dios mediante en esta casa queremos desarrollar una cultura de que antes de llevarme yo un resentimiento a la casa, prefiero yo lidiar con amor, verdad con amor. No solo la verdad para destruir a otra persona, verdad con amor. O si estás enojado, procésalo en tu corazón, ora, ven, habla la verdad con amor y vamos a platicar, vamos a arreglar las cosas como familia, como familia. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Feliz Navidad a todos ustedes. Que encuentren paz y que encuentren reconciliación con sus familias. Que encuentren reconciliación con los de esta casa. Porque vamos a empezar este año hermoso. Vamos a empezar este año con mucho amor. Vamos a empezar este año con muchas reconciliaciones. Estamos orando, ¿se dieron cuenta? Estamos orando para que los que están lejos regresen a casa. Hemos estado orando para que vuelvan. Y el Señor empieza a traer los que estaban lejos. Y nosotros vamos a encontrar la manera de integrar nuestra familia y caminar adelante en el favor del Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. El plan de Dios es tan increíble porque habla acerca de la institución del gobierno de Cristo. Y el gobierno de Cristo, en este momento, como se está manifestando el reino de Dios en la tierra, es a través de la gracia. Cuando yo me opongo a la gracia, me estoy oponiendo al gobierno del Señor, ahorita. Estoy confundiendo tiempos. Pero es importante porque el tiempo al que nosotros vamos es un tiempo donde el Rey de Reyes va a venir a esta tierra y va a enseñarnos cómo se gobierna una tierra. Esto es cosas que lo veremos algún día. Pero por ahora lo que es importante es de que nosotros reflejemos o que nosotros representemos a Jesús correctamente. Así que te pido que cierres tus ojos por un momento, por favor. Si hay alguien aquí que necesitamos que oremos por ustedes, porque se te hace difícil perdonar a alguien, o porque tú quieres expresarle al Señor, Señor, yo vengo al altar y vengo a perdonar a esta persona. Tú puedes venir y vamos a orar por ti. Sé que es algo difícil que hacer, sé que te expones a que tu familia te vea, pero eso es la familia. Yo no creo que aquí vaya a haber nadie que te vaya a juzgar por pasar al frente. Y si no hay nadie, no hay ningún problema. Solo quiero hacerte la cortesía de abrir el altar si tú necesitas ayuda o necesitas que oremos por ti. De ahí en fuera, todos los demás orando, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.